Bienvenidos a un nuevo tutorial presentado por AtomicHero.com. Vamos a continuar trabajando con Excel. Hoy vamos a resolver esta tabla. El tema de hoy va a ser trabajar con referencias absolutas de dos maneras. Primero, fijando una referencia que sería el componente de celda, el componente de columna y fila, y por otra parte fijando solamente el componente de columna y el componente de fila. En esta tabla tenemos el costo de inversión por algunos de los cursos de algunas aplicaciones, pero se desglosa de la siguiente manera. Al momento de inscribirnos se nos va a cobrar un 10%, al terminar el primer trimestre se cobra el 25%, al terminar el segundo semestre un 15%, un 20% que corresponde al tercer trimestre, otro 20% al cuarto, al presentar la evaluación el 10% restante, para dar un gran total de 100%. Vamos a multiplicar el costo de inversión por el 10% para saber cuánto sería lo que pagaríamos por inscribirnos a un curso de Blender. Nos dice que son 750 pesos. Esta fórmula la pudiéramos copiar al resto de las columnas. Sin embargo, no vamos a tener un resultado correcto. Esto se debe a que necesitamos que en cada celda se multiplique cada uno de los costos de inversión por el mismo porcentaje. Para ello tenemos que fijar esta referencia. Lo hacemos posicionándonos aquí donde está la referencia, el de 5, y presionamos en el teclado F4. Estos símbolos de pesos quiere decir que esta referencia ya no se va a mover cuando arrastremos la fórmula al resto de la columna. Vamos a hacerlo. Damos un clic sostenido y rellenamos. Y ahora sí, todos los valores corresponden con el 10% del costo de inversión. De 6,000 son 600 pesos, de 6,800 son 680, etcétera, etcétera. Vamos a calcular ahora el costo del primer trimestre. Hacemos un procedimiento similar. Ponemos igual, seleccionamos el costo de inversión y multiplicamos por el 25%. Y como ya sabemos que lo vamos a copiar hacia abajo, vamos a fijar esta referencia de E5, que es el 25%, porque este 25% no va a cambiar en todas estas celdas. Lo único que va a cambiar es el costo de la inversión. Vamos a dar Enter, lo copiamos y ahí tenemos el 25% de cada una de las cantidades de inversión. Vamos a hacer uno más en el trimestre 2. Ponemos igual. 7,500 en este caso va a ser por el 15%, que va a ser F5. Y esta es la celda que no queremos que cambie. Vamos a fijarla. Presionando F4 le damos Enter y lo copiamos hacia abajo. Vamos a ver qué está ocurriendo con estas primeras tres columnas. La referencia C6 corresponde a los 7,500 y el D5 corresponde al 10%. Enseguida cambiamos al siguiente costo de inversión y el porcentaje permanece. Enseguida cambiamos de nuevo por el costo del siguiente curso, pero el porcentaje permanece. Y así en todos los casos. Lo mismo va a ocurrir con el trimestre 1. El 25% multiplica 7,500, ahora el 6,000, ahora 6,800, 7,000, etc. Y lo mismo por acá. Vamos a observar qué es lo que está ocurriendo con el primer componente. Aquí es C6, C7, C8, C9, etc. C6, C7, C8, C9, etc. Y por acá también. De una celda a otra, con respecto a este primer componente, a esta primera referencia, lo único que está cambiando es el número de fila. Aquí es 6, 7, 8, 9, 10, etc. El componente de la celda que permanece es la columna, que es la columna C, donde están todos los valores. Por lo tanto, al configurar esta siguiente columna, vamos a seleccionar C6, pero aquí vamos a fijar la columna. Esto nos va a permitir poder copiar esta fórmula al resto de la columna. Enseguida vamos a multiplicar por el valor del porcentaje. Vamos a observar cómo lo hicimos en las columnas anteriores. El porcentaje para esta columna está en D5. Para la siguiente columna está en E5. Para la siguiente está en F5, es decir, está cambiando nada más la letra. Pero en los tres casos utilizamos la fila número 5. El 5 es común para todos los casos, porque en la fila 5 tenemos todos los porcentajes. Por lo tanto, aquí lo que vamos a fijar
es precisamente ese valor que no cambia, que es el 5. Para el primer componente no se modifica la columna C. Para el segundo componente o la segunda referencia permanece el valor de la fila, que es el 5. Así es como va a quedar. Y ya que lo configuramos de esta manera, podemos hacer lo siguiente. Vamos a arrastrar hacia abajo, pero también podemos arrastrar hacia la derecha y se resuelve toda la tabla. Ahora vamos a regresar para ver si era posible haber hecho esto desde el inicio. Vamos a fijar nada más la columna 5, la fila 5, y vamos a fijar la columna C. Es decir, al configurar la primera celda de esta manera, podemos copiar hacia abajo, hacia la derecha, y en 2 movimientos ya resolvimos toda la tabla. Esta es una manera como podemos resolver tablas utilizando referencia absoluta solamente en uno de los componentes de la columna o de la fila. Ahora inténtalo tú.